Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos una receta, otra versión. Es una versión de la receta, luego del nombre que veis en el pie de página. Y esta receta concretamente busca el sabor de los cereales, pero con un tono bastante elevado de fresa, ¿vale? Entonces lo que se busca o lo que se encuentra, mejor dicho, es una crema de leche, ¿vale? Y volvemos a las cremas anteriores que hemos hecho, ¿vale? Cuando hacemos cremas, hacemos una mezcla de aromas, ¿vale? Para, digamos, amenizar esa mezcla, ¿vale? Como hemos dicho en anteriores ocasiones, si solo utilizamos un aroma o dos aromas, no se puede conseguir un tono muy eficaz de ese sabor. Entonces, para conseguir un tono más perfecto, para conseguir un tono más elaborado, lo que hacemos es hacer unas diferentes mezclas, ¿vale? En esta, tengo aquí este de aquí que lo tengo suelto. En esta ocasión no tengo tampoco bien colocados los aromas, porque son muchos. Tenemos mucha cantidad de aromas, ¿vale? Últimamente las recetas que miramos son más elaboradas, son más complicadas de hacer, pero claro, el sabor resultante final es mucho más elaborado. Entonces, que me decís, es que utilizas muchos aromas, pero es que estas recetas son así, ¿vale? Hay recetas con 2 aromas, hay recetas que tienen 10. En este caso, ¿vale? Tenemos 5 y 5, mira, 10. Esta tiene 10 aromas, bueno, 9 aromas y una molécula, ¿vale? Últimamente hay muchas recetas que son de este estilo, ¿vale? Pero es que los fabricantes las están haciendo. Entonces, si buscamos algo parecido o una versión de ese fabricante, no lo podemos hacer de otra forma. O al menos nosotros no conocemos una forma de hacerlo que sea así. Bueno, a lo que vamos. Esta receta concretamente nos dice que lleva strawberry and cream, que lo tenemos aquí, un 3%, es decir, 0,3 mililitros. Me está cogiendo aire. Así, 0,3 mililitros. Aquí, 0,3 mililitros de strawberry and cream. De strawberry ripe, que la tenemos aquí, nos dice también otro 3%. 3% es aquí, 0,3 mililitros. De berry crunch nos dice que utilicemos un 4%, pues 0,4 mililitros. 0,4 mililitros. De cream hazelnut utilizamos un 2%. Tengo aquí, no quiero esto. Un 2% es 0,2 mililitros. De marshmallow utilizamos un 1%. Utilizamos el marshmallow de Flower Art, ¿vale? Y utilizamos un 1%, es decir, 0,1 mililitros. 0,1 mililitros. De Bavarian Cream utilizamos un 1% también. Un 1% es 0,1 mililitros. Por aquí. 0,1 mililitros para 10 mililitros totales. De Cheesecake Graham Crust utilizamos también un 1%. Ahí que no llego. Aquí. Un 1% es 0,1 mililitros, como se ve aquí en la imagen. Si recordáis con recetas anteriores, las cremas o las mezclas que se hacen son muy parecidas. De Dairy Milk utilizamos un 2%, 0,2 mililitros. De Malted Milk utilizamos también un 2%, 0,2 mililitros. Por aquí. Y por último le añadimos
que está suelto un poquito de sweetener, ¿vale? Para darle un poco más de dulzor. Este ya casi no tengo. Voy a empezar otro. Y 0,2 mililitros, ¿lo veis? Está aquí. 0,2 mililitros de sweetener. Y con esto ya está hecha la receta. ¿Cuánto tenemos de aroma en total? Pues de aroma en total tenemos un 21% de aroma, ¿vale? Que no está nada mal. Como lo hacemos al 50-50, pues 5 mililitros menos 2,1 mililitros, 2,9 mililitros de propilenglicol a añadir. Que los tenemos aquí parados y los añadimos. Los dejamos en su sitio. La movemos. Y añadimos los 5 mililitros que faltan de la glicerina, que también la tenemos preparada. 5 mililitros de glicerina. Y con esto tenemos nuestra versión de esta receta, ¿vale? ¿Qué hemos buscado en esta versión? Pues como he dicho antes, esto lo que busca es la combinación de las fresas con el berry crunch, con los cereales estos de colores, y lo que busca es el saborcito este de la cremosidad de la leche, ¿vale? Con los cereales y con las fresas. Encontramos que es bastante recetado, que es muy cremoso, que es muy agradable el toque que le hemos puesto, ¿vale? Y la receta que ha surgido de la experiencia nuestra de probar el líquido este es esta de aquí. Bueno, esto es todo y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.